Comienza el espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. El 13 de abril de 2025 se cumple el 50 aniversario del inicio de la Guerra Civil Libanesa, un conflicto extremadamente complejo que duró casi 15 años y que fue clave en los cambios de poder en la geopolítica de Medio Oriente. La Guerra Civil Libanesa fue un enfrentamiento entre los diferentes grupos religiosos del Líbano, pero también un tablero de juego para varias potencias regionales. Y sus consecuencias todavía las sufre el Líbano y se sienten en el resto de la región. En France 24 lo analizamos. Cuando hablamos de las causas de la guerra se pueden determinar dos principales: la herencia de las tensiones coloniales que agudizó las tensiones sectarias preexistentes y la influencia del conflicto árabe-israelí. En el primer punto, tras la Primera Guerra Mundial, Francia determinó ejercer un control sobre el Líbano y optó por dar más poder a la población cristiana maronita, que por aquella época representaba a poco más del 50% de la población, con el objetivo de eliminar las pretensiones panarabistas que tenía una buena parte de la población musulmana. Este reparto inequitativo del poder de una forma secular trajo problemas, pero a pesar de ello se mantuvo después de la independencia del país en 1943. Los cristianos maronitas tuvieron el control total del Líbano, a pesar de que, como vemos en este mapa, es un país muy diverso religiosamente, incluso aunque tenga un pequeño tamaño. Aquí podemos ver que los cristianos maronitas son el 31%, los musulmanes sunitas otro 31% y los chiitas representan al 32%. Y los drusos también a solamente el 6%. Y las tendencias demográficas de las últimas décadas del siglo XX reflejaron que la población cristiana estaba en decadencia y la musulmana en auge. El segundo punto clave es la presencia creciente de refugiados palestinos tras la creación de Israel en 1948, lo que convirtió al Líbano en el cuartel general de la Organización para la Liberación de Palestina, también conocida como OLP, para lanzar ataques hacia Israel. Un compendio de contextos que ayudan a explicar el porqué del estallido del conflicto en 1975, una guerra que contó con un sinfín de alianzas y cambios de intereses entre los implicados. En un inicio los bandos eran claros. A un lado el movimiento nacional, representado por los musulmanes, drusos, palestinos e izquierdistas que defendían al panarabismo laico y el fin de la representación confesional, quienes contaron con el apoyo del Irak de Saddam Hussein. Al otro, el Frente Libanés, apoyado por Occidente y Arabia Saudita, y que representaba a sectores cristianos conservadores, pero los combates internos y matanzas atrajeron la mirada de demás actores internacionales. Israel vio oportuno desde 1978 apoyar la causa maronita para expulsar a la OLP del sur del Líbano y tener un vecino seguro en la frontera norte, una cuestión que llevó a la invasión de Israel en 1982. Los maronitas también fueron apoyados por Siria, enemigo acérrimo de Israel, pero liderado por la familia Assad, quienes preferían que en Líbano hubiera un gobierno maronita antes que uno sunita, ante el miedo de que los sunitas también tomaran el poder en Siria, país que también introdujo tropas y ocupó buena parte del Líbano hasta el año 2005. Pero estas alianzas durarían poco. Israel, que en un principio tuvo el visto bueno de la comunidad chiita en Líbano, comenzó a ser detestado por esta y se convirtió en el objetivo a batir en medio de su ocupación militar y la guerra. Siria dejó de apoyar a los maronitas en cuanto tuvo desplegado a su ejército en Líbano y comenzó a financiar al movimiento chiita Amal en su lucha contra Israel y contra un nuevo grupo chiita cada vez más influyente llamado Hezbollah, que no contaba con el apoyo de Siria, pero sí con el de la recién creada República Islámica de Irán. Toda esta amalgama de intereses hizo que hacia el final de la guerra convergieran las alianzas entre los maronitas y los sunitas y que incluso Amal y Hezbollah, los dos principales partidos chiitas y contrarios a la invasión israelí, se declarasen la guerra en el llamado conflicto de los hermanos. Tal situación convirtió a Líbano, considerada por décadas como la Suiza de Medio Oriente, en un estado fallido a merced de los intereses religiosos y geopolíticos de la región, dejando entre 120.000 y 150.000 muertos. Unas cifras alarmantes que hicieron a los cristianos maronitas ceder en 1989 y negociar el acuerdo de Taif.
Un acuerdo que trajo una frágil paz, pero fuertes consecuencias, ya que el reparto del poder de forma confesional siguió, pero los maronitas aceptaron dividir el Parlamento 50% entre cristianos y 50% entre los musulmanes. Y aunque mantuvieron la presidencia, cedieron mucha capacidad de decisión al primer ministro, quien siempre sería un musulmán sunita. Pero la paz no llegó de forma total. Siria ocupó una buena franja alrededor de su frontera hasta 2005 y Hezbollah, un grupo creado durante esta guerra civil, extendió su poder y lideró una lucha contra la ocupación israelí que duró hasta el año 2000. En la actualidad, este reparto del poder sigue siendo fuente de controversia. Es una de las causas de la inestabilidad política constante en Líbano, un país donde el poder chiita cada vez reclama más espacios. Además, el conflicto entre Hezbollah e Israel nunca cesó, llevando al país a dos guerras en lo que va de siglo, la de 2006 y la más reciente, vivida a finales de 2024. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24.com.